Muy buenas noches, sean bienvenidos a la charla informativa de la Maestría en Investigación en Inteligencia Artificial. Mi nombre es Davor y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompaña Cristian López del Álamo, profesor en Ciencia de la Computación y Ciencia de Datos en UTEC. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier duda o consulta durante la sesión, puedan dejarla en el botón en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Y ahora sí, Cristian, te cedo la palabra para que inicies con la charla. Dos. Ok, ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí estamos bien. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Listo. Ay, perdón, usted no es. Listo, pueden ver bien la pantalla, ¿cierto? Ok, entonces vamos a empezar. Esta charla tiene como objetivo principal que ustedes conozcan la maestría, que tengan claro de qué se trata la maestría, em, qué temas se van a tocar, qué tópicos se van a tocar y finalmente cuál es el objetivo y qué se espera. Entonces, lo primero que vamos a observar es para qué está hecha esta maestría. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de maestrías. Una maestría que es una maestría que se conoce como maestría profesionalizante, que es una maestría que tiene como objetivo brindarles un conjunto de herramientas para aplicarlas y resolver un problema. Entonces, generalmente son maestrías para personas que van a aplicar esos conocimientos y resolver un problema puntual. Pero también están las otras maestrías que nos permiten desarrollar tecnología. Entonces, la maestría en investigación tiene como objetivo formar capital humano que tengan las capacidades de conocer a profundidad las bases matemáticas, las bases de la creación de los modelos en inteligencia artificial, con el objetivo de que se puedan desarrollar nuevos modelos, optimizar modelos preexistentes y desarrollar tecnología propia aquí. Entonces, ese es el objetivo básicamente de esta maestría, dotarlos de los conocimientos fuertes, sustanciales, los cimientos, para que se puedan desarrollar nuevas cosas y se puedan atacar los problemas desde una vista completamente diferente, una vista nueva. Tratar de entender situaciones actuales, por ejemplo, existen algoritmos para detectar, por ejemplo, crímenes en ciudades. Podemos predecir dónde existe un crimen, en qué momento se puede dar, pero con cierto nivel de incertidumbre. La pregunta es, ¿cómo podemos optimizar los modelos que actualmente existen para minimizar esa incertidumbre? Por poner un ejemplo. Entonces, hay varias tareas interesantes que están todavía abiertas que se pueden atacar. Entonces, lo que queremos hacer eso es desarrollar y aplicar, optimizar, realmente desarrollar y optimizar modelos de inteligencia artificial, pero de manera eficiente y sobre todo intentando que sean interpretables. Es un problema también que está bastante abierto. Se sabe que los modelos de deep learning, que son el boom ahora, son modelos extremadamente eficientes que pueden llegar al 98-99% de accuracy, pero no son tan interpretables como las técnicas estadísticas clásicas. Sin embargo, hay un movimiento interesante para hacer que estas redes neuronales sean explicables. Entonces ahí hay un nicho interesante para el cual trabajar. Queremos también que sean capaces de diseñar y ejecutar investigación científica. La idea es que se genere conocimiento nuevo, que trabajen en el campo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, queremos también que sean capaces de hacer evaluaciones críticas, ¿no? Entonces, dado que viene una tecnología, nosotros tenemos que ser capaces de evaluarlas, analizarlas, entenderlas, verificar si es que realmente esa tecnología soluciona un problema tal como se espera o no, o modificarlas para adaptarlos a un problema puntual, un problema, digamos, nacional, un problema de tu región, un problema de tu país. Puede ser, por ejemplo, que un modelo de deep learning sea extremadamente funcional para encontrar, eso se llama spot hots, ¿no? Patrones calientes en algunos lugares de pobreza o que sea de delincuencia, pero ha sido entrenado con datos de China o con datos de Estados Unidos y entonces nosotros tenemos que aplicar técnicas para poder adaptarlo a nuestro problema, ¿no? Técnicas de fine tuning, etcétera, etcétera. En fin. Después, queremos también que tengan capacidad de comunicar sus resultados. No es tan fácil hacer una investigación que te dura 1 o 2 años y condensarlo en 15 minutos y que en solo 15 minutos puedas explicar la potencia que tiene em,
to research. Entonces, es bien importante que desarrollen esa capacidad de redactar de manera compacta, porque, digamos, una investigación de 2 años va a terminar en un paper de 11 hojas que va a ser publicado y una vez que es publicado, ustedes tienen que comunicarlo frente a un jurado, ¿no? Entonces, y también la capacidad de que gestionen, de que lideren proyectos de investigación. Actualmente en UTEJA hay varios proyectos de investigación que están corriendo y entonces la idea es que ustedes se puedan ir sumando a algunos de esos proyectos para que traten de aprender a liderar, por ejemplo, a trabajar con alumnos de pregrado y ese tipo de cosas. Entonces, básicamente para eso está esta maestría. Esta maestría tiene como objetivo generar personas que tengan la capacidad para desarrollar nueva tecnología y no solamente usar las librerías que existen para solucionar un problema, ¿no? Entonces, la idea es que esta es una modalidad, digamos, en ambos mundos, como dice ahí, ¿no? Va a haber una parte presencial lunes, martes, jueves y viernes, y va a haber una parte, perdón, una parte virtual lunes, martes, jueves y viernes, y una parte presencial también. Ahora lo importante, entonces, no necesariamente todas las personas van a llevar estos cursos base porque hay personas que probablemente ya tienen conocimientos sólidos en algoritmo y estructura de datos. Entonces, si tienen conocimientos sólidos en algoritmo y estructura de datos, no es necesario, pero sí altamente recomendable. ¿Qué se hace en algoritmos y estructura de datos? La idea es que ustedes puedan aprender a diseñar algoritmos que sean eficientes, eficientes en tiempo computacional, eficientes en memoria RAM, por ejemplo, que sean capaces de analizar un algoritmo para darse cuenta cuál es su costo computacional, su complejidad computacional. Entonces uno puede ver un conjunto o un algoritmo en un pseudocódigo o un algoritmo en un lenguaje C o un lenguaje Java o Python y analizar ese lenguaje sin ejecutarlo, ese código sin ejecutarlo, uno podría percatarse de que tiene un comportamiento cuadrático, un comportamiento logarítmico y decidir si el algoritmo es eficiente o no es eficiente o si lo puede optimizar. Si tienes un algoritmo cuadrático, ¿será que lo puedo volver lineal? ¿Será que lo puedo volver logarítmico? Entonces, este tipo de cursos destapa la cabeza para desarrollar esas habilidades. Por otro lado, conocen una batería de estructura de datos, las clásicas como listas, pilas y colas y árboles, pero son estructuras de datos que se usan un montón y eso es importante conocerlas porque te permite decidir qué estructura de datos es la más eficiente para un problema determinado. En algunos casos puede ser una hash, en otros casos puede ser un árbol equilibrado, pues mucho más eficiente, o puede ser, dependiendo del problema, un grafo. ¿Cómo construyo un grafo? Hay diferentes formas de construir grafos, algunas más eficientes que otras y depende del problema. Técnicas de búsqueda y ordenamiento, en fin. Entonces, este curso está diseñado para que ustedes tengan las herramientas para desarrollar de manera eficiente, ¿correcto? Entonces tienen un equipo de profesores altamente calificados, como van a ver después, para la parte de algoritmia y estructura de datos. Repito, esto no es obligatorio, pero sí es altamente deseable que si es que no lo tienen bien desarrollado, lo lleven con el fin de aprovechar al máximo los cursos base, los cursos de fondo. Otro curso que no es obligatorio, pero sí es deseable, es decir, se les va a hacer una entrevista con algunas preguntas para sondear si tienen los conocimientos en estos cursos y si por A o B fallan en alguno de los dos cursos, entonces están obligados a llevar el curso. Eso. Entonces, pero si aprueban los dos, también si ustedes quieren estar seguros que o quieren profundizar más, es importante. Este curso para mí es uno de los más importantes. Eso no quiere decir que algoritmia no lo sea, es bastante importante, pero digamos que esta es la parte medular para que ustedes comprendan los algoritmos de Machine Learning, los algoritmos de Deep Learning y Reinforcement Learning, porque al fin y al cabo, todos esos algoritmos no es más que matemática aplicada. Y en verdad, no es cualquier parte de la matemática, sino específicamente suele ser mucho álgebra lineal. Entonces, las redes neuronales no son más que operaciones sobre matrices.
Entonces, son transformaciones lineales, por lo tanto, lo que necesitan es entender álgebra lineal. Hay en descomposición, valores propios, vectores propios, PCA, en fin. Hay una serie de cosas bien interesantes que si ustedes lo dominan, van a darse cuenta que inteligencia artificial es realmente una aplicación de estas cosas. Es decir, llevar esta matemática a una serie de algoritmos de manera eficiente para que después, entre comillas, aprendan, ¿no? Otro curso que también es bien importante, o temas bien importantes de matemáticas, no tanto el curso, pero es un tema muy importante, es probabilidad y estadística. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque hay muchos algoritmos dentro de Machine Learning y Deep Learning que son netamente estadísticos. Un solo ejemplo se llaman los algoritmos de Clustering Gaussian Mixture Model. Un algoritmo de Gaussian Mixture Model no es más que un algoritmo que tiene pura probabilidad. Entonces, es bien importante que ustedes conozcan probabilidades, conceptos como likelihood, conceptos como probabilidad a posteriori, a priori, maximum likelihood, entre otras cosas. Cálculo vectorial también es muy importante porque las redes neuronales, como van a ustedes observar, eh, en su mayoría aprenden por mecanismos que se conocen como backpropagation. Y el algoritmo de backpropagation utiliza derivadas para poder calcular cómo es que se va a mover el error, o cómo es que me voy a mover a través de la superficie del error para encontrar el mínimo. Por esa razón, necesitan saber derivar. Entonces, necesitamos que ustedes entiendan el concepto de derivadas muy bien. Necesitamos que ustedes entiendan probabilidad y estadística muy bien. Se necesita que conozcan también análisis geométrico, porque en realidad hay una serie de cosas bien interesantes que se pueden hacer en modelos tridimensionales. Ejemplo, imagínense que ustedes tienen una base de datos y esa base de datos tiene modelos 3D que representan perros, gatos y humanos. Pero los modelos en 3D de perros pueden ser algunos chihuahua, otros pastores alemanes y pueden estar en diferentes posiciones. Unos perritos pueden estar sentados, otros echados, otros parados, ¿no? A uno le puede faltar la mitad de la cabeza porque estuvo mal escaneado, a otro le puede faltar una pata, a otro le puede matar la mitad del torso. Entonces la pregunta es, ¿cómo dando solamente una cabeza de perro en 3D puedo recuperar absolutamente todos los objetos tridimensionales que son perro? No quiero recuperar gatos ni humanos, solamente perros. Y vamos a suponer que la cara de perro es una solamente de un pastor alemán. Y entonces debería recuperarme a todos los pastores alemanes independientemente de su posición. Por más que el modelo inicial que yo le mandé solamente era la mitad de la cara, debería ser capaz de recuperar cuerpos enteros con rostros de los perros. ¿Qué pasa si también en mi base de datos tengo, ¿cómo se llaman estos animales que la mitad son toros y la mitad son humanos? Bueno, no me acuerdo el nombre de centauros, me parece, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para que dado la mitad de una vaca, por ejemplo, me retorne vacas, pero también me retorne estos centauros? Entonces, este tipo de algoritmos son muy interesantes y el área de este tipo se llama Geometric Deep Learning, ¿vale? Entonces, entre muchas cosas bien interesantes. Por esa razón, mi sugerencia es, necesitamos conceptos de optimización continua, que básicamente es gradiente descendiente, que básicamente es cálculo vectorial. ¿Vale? ¿Ok? Después necesitamos que conozcan probabilidad y estadística. Se utiliza mucho en varios modelos interesantes, sobre todo en modelos generativos como Variational Autoencoders, por ejemplo, o como modelos de las redes GAN que están muy, muy sonadas también, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Necesitan conocer, por ejemplo, conceptos de producto punto. ¿Qué es un producto punto? Entonces, ¿por qué razón? Porque los modelos ahora, por ejemplo, ChatGPT 3 y todos los demás, usan un mecanismo de atención. Y ese mecanismo de atención no es más que hacer comparaciones entre productos puntos, dos vectores, ¿no? Donde cada vector representa una palabra. Entonces, si dos palabras se parecen bastante, su producto punto tiende a ser uno, porque se parecen mucho, su distancia coseno casi no existe, ¿no? Si son muy disímiles, pues entonces su producto punto será más distinto, ¿no? Entonces será más cercano a cero, básicamente eso. Para explicarles más fácil, el producto punto entre la palabra papá y la palabra mamá debe ser cercano a uno porque semánticamente se parecen,
pero mamá y perro, por ejemplo, o mamá y pera, por ejemplo, semánticamente son muy disímiles, entonces deberían estar separados. Entonces, ese tipo de cosas aprende la máquina, aprende cómo separar los puntos o los vectores que representan palabras de acuerdo a su semántica. Entonces, todas esas cosas son sumamente interesantes. Ok, entonces esas dos bases se necesitan. ¿Vale? Esas dos bases son muy importantes para que ustedes puedan, digamos, interiorizar muy a fondo los cursos, digamos, eh, de base que se van a hacer. Entonces, el primer ciclo, ¿de qué va a tratar? El primer ciclo viene, vamos a hablar de Computer Research, es decir, cómo yo hago un proyecto o cómo aprenden a hacer un proyecto de investigación. Y también van a hacer Research Project uno, es decir, cómo hago investigación. Entonces, es bien interesante porque en Research uno lo que ustedes van a aprender es cómo voy yo a leer un paper, cómo entiendo un paper, cómo resumo un paper, cómo escribo un paper, cómo redacto un paper, cómo hago análisis crítico de la literatura y ese tipo de cosas. Pero aquí la parte central, el núcleo, voy a ver el núcleo fundamental, va a ser el primer curso de Machine Learning, ¿vale? En este curso de Machine Learning ustedes van a ver digamos, técnicas de inteligencia artificial clásicas. Cuando digo técnicas de inteligencia artificial clásicas, me refiero a métodos como, por ejemplo, de clustering, métodos básicos de clustering, métodos de clasificación, métodos, por ejemplo, de regresión. Entonces, hay varias técnicas y varios métodos muy interesantes, pero nos interesa que entienda el trasfondo que está detrás. Por ejemplo, ¿cómo funciona por dentro un árbol de decisión? ¿Qué métodos puedo usar para el árbol de decisión para que se pueda partir? Hay métodos de, por ejemplo, podrían utilizar la métrica Gini o el método Gini, o podrían utilizar otro método que es Entropy. Pero ¿cómo funcionan estos métodos por dentro? ¿Cuál es su matemática? ¿Por qué funcionan como funcionan? ¿Cuál es mejor? Ahora, ¿qué pasa con los árboles? ¿Será que es mejor un árbol que es demasiado profundo? ¿Será que es necesario que llegue hasta las hojas o que las hojas tengan un solo elemento? ¿Por qué será negativo? Y si eso es negativo, ¿qué puedo hacer para mejorar? Esas son las razones por las cuales necesitamos entrar hasta las bases. Otros algoritmos como por ejemplo máquinas de soporte vectorial. ¿Cómo es que funciona la matemática en los algoritmos de Support Vector Machine? ¿Por qué funciona así? ¿Ah? ¿Puedo resolverlo simplemente usando matemática pura? La respuesta es sí hasta cierto punto, pero hay algoritmos de Machine Learning que pueden resolver esto, digamos, relajando un poco la solución. Y eso evita varias cosas interesantes como overfitting y varias cosas más. Entonces, hay varios algoritmos de clasificación que van a ver, pero no solo basta conocerlos, entenderlos y aplicarlos, sino también medirlos. ¿Cómo yo sé si un algoritmo A es mejor que un algoritmo B? ¿Correcto? Entonces, para eso van a aprender métricas también, métricas para, por ejemplo, específicamente clasificación, que probablemente alguno de ustedes conozca, ¿no? Como Precision and Recall, por ejemplo, como F1 Score, eh, como es Curva Rock. Pero ¿por qué funcionan como funcionan? Ok, uno puede saber, este método si me da un valor entre 0 y 1, cuanto más cercano a 1 es mejor. Uno lo puede memorizar y lo puede aplicar, pero es importante que entiendan cómo funciona para decidir cuándo usas uno o cuándo usas el otro. ¿Vale? Van a haber métodos de clustering también, que son métodos no supervisados muy simpáticos que te permiten encontrar patrones por sí misma. La máquina por sí misma navega en el mundo de datos y empieza a encontrar patrones por sí misma sin que nadie les enseñe. Y es muy interesante que existen varios métodos de clustering. También van a aprender métricas de clustering, como por ejemplo Silhouette, como un método del codo y otras más que son mucho más modernas. A la par también buscamos que ustedes en el interín vayan analizando nuevos papers de clustering y nuevos papers de clasificación y nuevos métodos de regresión para que se pueda discutir en grupos en clase y así el conocimiento empieza a mejorar. Entonces, tienen las bases al inicio. Una vez que tienen las bases, empezamos a hacer que ustedes mismos empiezan a autoaprender en equipos, ¿vale? Eso es en el ciclo uno. El ciclo uno su core va a ser Machine Learning, aprender a hacer research, aprender a hacer proyectos de investigación. Una vez que entienden bien eso, nos pasamos a la siguiente etapa.
Y la siguiente etapa es hacer reinforcement learning, aprendizaje por refuerzo. Es un método muy interesante que está de moda, que es bastante interesante, que sirve para, por ejemplo, mejorar los agentes inteligentes. De hecho, ChatGPT, digamos, es un modelo que ahora ha sido mejorado con los agentes, es decir, sus resultados o los resultados que tenían no eran tan buenos, pero con el uso de agentes de aprendizaje por refuerzo, estos modelos han mejorado muchísimas veces a las que habían antaño. Por ejemplo, el ChatGPT 3 al lado del 5 no es una zapatilla, ¿no? Al menos hasta donde yo lo he probado, la verdad, no sé ustedes, pero las diferencias son abismales desde mi perspectiva, ¿no? Y a la par van a hacer Research Project, ahora la continuación Research Project 2. ¿Listo? Entonces, en aprendizaje por refuerzo van a aprender qué es un agente, cómo se mueve un agente en un entorno. Van a ver, por ejemplo, cómo se da la recompensa de un agente, cómo es el estado, cómo es la acción, ¿no es cierto? Entonces, van a construir pequeños agentes que les den soluciones a problemas de manera autónoma, ¿vale? Eh, el ciclo 3 está diseñado específicamente para que ustedes agarren cursos lectivos. ¿Por qué razón? Porque en tesis uno ustedes van a tener ya un asesor que más o menos les va a guiar por algún trabajo de investigación, una tesis. Pero cuando ustedes hagan o decidan hacer esa tesis, probablemente necesiten algún curso que esté relacionado con su tesis. Les pongo un ejemplo. Alguien va a investigar en algo que tiene que ver con series temporales. Vamos a suponer que alguien está tratando de investigar o desarrollar modelos eficientes para predicción de clima, por poner un ejemplo. El clima es una señal temporal. En realidad son varias señales temporales. Puede ser una combinación de humedad, precipitación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a él le conviene llevar el curso de series temporales, por ejemplo. ¿Ah? Alguien está, por ejemplo, tratando de hacer una tesis que está relacionada con la detección de microexpresiones faciales para detectar mentiras, por ejemplo, ¿no? Para que ayuden en criminología. Pero entonces probablemente necesiten llevar el curso ah, de computación gráfica, ¿correcto? Entonces, para eso están diseñados los cursos selectivos, para que ustedes lleven dos cursos que estén relacionados con la especialidad específicamente de su trabajo de investigación, y así maximizar que su trabajo sea muy, muy bueno. Esa es la idea. ¿Listo? Y finalmente en el ciclo 4 ustedes van a llevar modelos generativos, básicamente técnicas de deep learning, y en esos algoritmos van a ver, como pueden ver, ResGAN, ResBy y otros métodos del estado del arte en eh, inteligencia artificial generativa. Y finalmente la tesis 2 donde tiene que ser la culminación de su trabajo de investigación. Esperamos que todos ustedes terminen la tesis no con un bodocón de 20 hojas o 100 hojas o 50 hojas, sino con máximo unas 11 hojas. En otras palabras, con un paper de investigación de alto impacto. Entonces, si uno termina con un paper de investigación de alto impacto y está aceptado, automáticamente es prácticamente magíster. ¿Listo? Entonces, ustedes van a trabajar con un asesor y el objetivo final es que su trabajo de investigación se culmine con un artículo científico publicado. Entonces, esa es la idea, formar a personas que entiendan, que comprendan cómo funcionan estos mecanismos por dentro para proponer soluciones mucho más interesantes. Quiero que conozcan a los expertos con los cuales van a contar. Está Ángel Napa. Ángel Napa es una persona brillante, es un muchacho que tiene 26 años aproximadamente, pero es miembro de la Comisión de la Olimpiada de la Sociedad Matemática del Perú. Es investigación en inteligencia artificial o investigador en inteligencia artificial. Él ha estudiado en el INPA, uno de los lugares más potentes en matemática pura en Brasil. Por otro lado, tienes a Jorge Tipe, que es un tipazo, una muy, muy buena persona. Él es matemático también. Él ha estudiado en Moscú, en Rusia, en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú, Rusia. Entonces, por ese lado tenemos dos fuertes corrientes que se van a encargar de la parte de algoritmo y la parte de matemática, por ejemplo, que les va a ser de mucha ayuda. Por otro lado tienes Renzo Víctor Mora. Renzo Víctor Mora ha estudiado en Brasil, él es una persona también brillante y él es experto en técnicas de procesamiento digital de imágenes basadas, por ejemplo, en técnicas de deep learning e inteligencia artificial. Tienes a Jorge Luis González Reaño, él es investigador, digamos que es un investigador adjunto en los laboratorios de Columbia, en la Universidad de Columbia en Nueva York. También nuestro profesor a tiempo completo en UTEC. Todos son profesores a tiempo completo en UTEC.
¿vale? Entonces, ya me conocen, soy Cristian López del Álamo, yo soy un apasionado en la parte matemática, en la parte de Deep Learning y Machine Learning, y me dedico, por ejemplo, a trabajar con información espaciotemporal, como por ejemplo para detección de patrones urbanos, detección de crímenes, ese tipo de cosas. Y mi otra parte digamos que fue mi doctorado es en modelos 3D. Por otro lado, tienes a Germain García Sanabria, también es otro muchacho doctor en Brasil. Él está especializado en detección de patrones urbanos también. Tienes a Juan Gabriel Gutiérrez Alba. Juan Gabriel Gutiérrez Alba es otra persona extremadamente inteligente. Él es magíster en ciencia de la computación. Él ha estudiado en el Instituto de Matemática y Estadística, el IME, en la Universidad de San Paulo y el USP. Él es especialista en teoría de grafos, por ejemplo. Entonces, cuando uno quiere representar, por ejemplo, la delincuencia en una ciudad como Lima, representamos la ciudad como un megagrafo, donde cada nodo es una esquina, por lo tanto tienes un grafo gigantesco. Y hay muchas cosas que se pueden hacer o hay una serie de algoritmos que se pueden aplicar sobre grafos para detectar patrones en ese grafo. Entonces ahí está Juan, que es un matemático, perdón, un científico de la computación, pero ha tirado mucho la matemática para análisis de grafos, por ejemplo. Tenemos a José Antonio Fiestas, otra persona que es otro tipazo. Es que todos son realmente muy buenas personas. Ninguno de nosotros ha hecho un doctorado para que nos digan doctor. Lo hemos hecho porque nos apasiona, así que a ninguno nos gusta que nos digan doctor, nos encanta que nos digan por nuestro nombre, ¿vale? Eso es lo más importante. Y como les decía, José es astrofísico, él ha estudiado la maestría y el doctorado en la Universidad de Heidelberg en Alemania, ¿no? Julio José Gutiérrez, que es hermano de Juan. Ambos son muy inteligentes. Él ha estudiado matemática en Stanford, en la Universidad de Stanford. Y tienes a Aurea Soriano Vargas. Ella es también doctora en ciencia de la computación, especializada en inteligencia artificial. Ha trabajado como coordinadora en el VivaVen durante bastante tiempo, el Instituto de Computación de la Universidad de Unicam, en colaboración con Samsung, ¿no? Y finalmente les presento a Ricardo González, que tiene una estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina en Harvard, en el Centro de Mantinos de Imágenes Biomédicas. Entonces, por ejemplo, él es sumamente interesante por si alguno de ustedes quiere trabajar en el área médica. Entonces, como él trabaja en el área médica, entonces, y además tiene conocimientos de computación y de neuroimagen, hay cosas bien interesantes que se pueden hacer con él. Como pueden ver ustedes, tienen un bagaje de profesores con, digamos, los estudios suficientemente potentes para poder desarrollar en ustedes, digamos, el skill, las capacidades como para poder desarrollarse con bastante profundidad. ¿Ah? Entonces, eso es lo que queremos. ¿Con qué herramientas contamos? Bueno, la herramienta principal aquí, el Miro, el Quiz y el Mentimeter, son técnicas para hacer que ustedes aprendan de manera más divertida. Pero aquí una de las herramientas más interesantes puede ser el Kipu. El Kipu es una herramienta o un computador que tiene UTEC, un supercomputador hasta cierto punto que tiene UTEC que les puede facilitar la vida en el momento de entrenar modelos pesados, ¿no? Modelos que pueden... Yo he entrenado modelos que me ha demorado 6 días corriendo en esa máquina. Entonces imagínense el monstruo de modelos que hemos corrido, ¿no? Eran modelos cada uno de los modelos tridimensionales tenía aproximadamente 1 millón de vértices y eran más o menos unos 10.000 modelos. Entonces, imagínense la capacidad de procesamiento. ¿Qué alianza vamos a tener? Tenemos la alianza con la Universidad de Alberta y entonces hay posibilidad de becas. De hecho, hay varios estudiantes que se van a Alberta, incluso a otras universidades también, porque tenemos contactos con esas universidades. ¿Listo? También tenemos un laboratorio bastante nuevecito que está específicamente diseñado para inteligencia artificial. Este laboratorio es interesante porque las mesas son modulares, es decir, pueden desarmar, se pueden sacar y se pueden juntar solo bloques de 2 personas o 3 personas para que trabajen en equipos, en grupos. Es otra de las cosas que queremos hacer. O sea, no todo es teoría. Entonces, hay cosas que se necesitan demostrar matemáticamente, que se necesitan entender matemáticamente, pero también se necesita poner en práctica con problemas reales. Así que en muchos de los cursos vamos a hacer hackatones con el objetivo de generar presión en los equipos y encuentren resultados eficientes. Y finalmente, la certificación que les vamos a dar es digamos, es el grado académico de magíster en inteligencia artificial que va a ser emitido por UTEC Posgrado, ¿no?
Entonces, eso es básicamente que quería comentarles. Quería decirles qué es esta maestría, de qué trata esta maestría, qué es lo que van a hacer esta maestría y qué se espera de ustedes. Entonces, si ustedes tienen ahora alguna pregunta, alguna duda o algún interés, estoy más que contento de poder responderles. Excelente, estimado Cristian, muchas gracias por su presentación. Recuerden todos que pueden seguir dejando sus consultas en el Q&A para poder ser respondidas por Cristian. Antes de ello, vamos a pasar un momento con Marianela Castillo, asesora de Tec Posgrado, que nos mostraron un poco acerca de este aspecto comercial de la maestría. Adelante, Marianela. Gracias, Davor. Buenas noches con todos. ¿Me ayudas con la presentación, por favor? Avanzamos, por favor. Perfecto. A ver, ¿qué requisitos necesitan para postular a la maestría? Necesitan presentar la copia simple de su documento de identidad, su DNI, carnet de extranjería o pasaporte, copia simple del grado académico de bachiller, copia simple de los certificados de estudios de la universidad donde obtuvieron el grado de bachiller, currículum sin documentar, certificado del idioma inglés a nivel intermedio emitido por alguna de las instituciones aprobadas por UTEC y el recibo de pago por el derecho de postulación. Avanzamos. También deben presentar 2 cartas de referencias académicas que incluyan los datos de la persona que los recomienda, además de un número telefónico o correo electrónico de contacto. Asimismo, un ensayo de intención debe ser redactado en español de máximo 2 páginas, donde indiquen su motivación por estudiar la maestría de investigación en inteligencia artificial en UTEC. Los conocimientos previos es necesario que tengan un nivel intermedio de matemática, algoritmos y estructura de datos. Estos conocimientos serán evaluados durante la entrevista de admisión. ¿Avanzamos? Bueno, la inversión regular de la maestría es de 45.000 soles. El inicio de clases es el 23 de marzo del 2026. La modalidad es semipresencial. La frecuencia, los días que tienen que asistir de manera presencial son los miércoles de 7 de la noche a 10 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Las clases virtuales los días lunes, martes, jueves y viernes de 7 a 10 de la noche. También tienen un trabajo autónomo que es de 3 a 7 horas virtuales dedicadas a la investigación independiente. Tenemos un descuento para todos los asistentes a la charla que va a ser válido hasta el día 26 de octubre. Al costado tienen los contactos de mis compañeras y el mío por cualquier consulta que tengan que realizar. Gracias. Perfecto, Marianela, muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a pasar a las consultas. Recuerden que por el chat estaremos compartiendo también el link tanto del brochure como de los links para que se comuniquen con los asesores comerciales. Estimado Cristian, vamos con la primera consulta, ¿Vale? que es de Norma, es acerca de cuánto tiempo involucra la maestría. ¿Cuánto tiempo adicional involucra la maestría? Mm, Aquí necesito ser muy honesto con todos ustedes en el sentido de que la maestría está buscando generar, digamos, personas que desarrollen tecnología, así que se necesita que tengan tiempo. Entonces, eso es bien importante. Am, Muchos de nosotros hemos hecho la maestría, por ejemplo, trabajando, pero sí el trabajo que hemos tenido nos ha permitido hacer la maestría, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que traten de ocupar el mayor tiempo que se pueda estudiando, porque la maestría no es ni fácil ni es difícil, sino es una maestría como tiene que ser, para formar, digamos, personas que realmente puedan desarrollar tecnología. Ese es nuestro objetivo. Nuestra misión es formar personas, capital humano que necesita nuestro país para poder desarrollar este tipo de cosas. Entonces, básicamente, necesitas esforzarte para ser bueno, ¿no? Nosotros vamos a ayudarlos en todo lo que no esté a nuestro alcance. Vamos a explicar todo lo que se pueda de mejor manera, pero eso sí, se necesita dedicación, ¿vale? Emir,
Buenas noches, Cristian. Buenas noches con todos. Un gusto tenerlos aquí en esta charla. Mi nombre es Emir Vela. Soy el doctor en robótica. Soy el coordinador de los programas de investigación de la Escuela de Posgrado y levanté la mano justamente para responder esa pregunta, apoyarle a Cristian. Por reglamento de la Escuela de Posgrado, desde que comienzan la maestría, desde su primer ciclo tienen 3 años. La maestría está diseñada para que culminen en 2 años, pero si por A o B se atrasan, tienen un año adicional. O sea, máximo son 3 años. Y como dice Cristian, sí necesitan tiempo, tienen que invertir tiempo y dedicación para que puedan terminar en los 2 años con una publicación científica. Gracias. Vale, gracias. Perfecto, muchas gracias, Cristian y Emil. Ahora tenemos una siguiente consulta que es acerca de si al final se obtiene un paper, ¿eso da lugar a hacer posteriormente un doctorado de UTEC, estudiando los años faltantes, o se debe comenzar Sí, un por supuesto. doctorado desde cero? Bueno, en realidad, cuando tú empiezas el doctorado porque has terminado la maestría. Hay algunos lugares en el mundo donde puedes empezar el doctorado de frente, pero la mayoría, por ejemplo, en Brasil, tienes que terminar primero la maestría y luego que eres magíster te habilita para ser doctor, ¿no? En otros lugares del mundo, por ejemplo en España, cuando terminas una maestría profesionalizante, eso no te habilita para hacer un doctorado, ¿eh? Entonces, la idea es que ustedes hagan una maestría con nosotros, esta maestría científica y después están inmediatamente habilitados para hacer un doctorado. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Pasamos a la siguiente consulta de Sixto. Él nos consulta que en una charla referida a una especialización en minería de datos indicaron que si un alumno no puede asistir a clases presencialmente, había una solución. Al respecto sobre las clases de los miércoles, que es presencial, ¿esto involucra todos los miércoles? Ahí de repente me puedes ayudar, Emir o Marianela, no estoy seguro en ese Sí, sentido. sí, claro. Aquí en las clases presenciales tienen que cumplir con el 80%. Por reglamento, tienen que asistir al 80% para poder aprobar el curso, ¿no? Entonces, del 100% de las clases, 80% tienen que estar de manera presencial. Perfecto, muchas gracias, Amir. La siguiente consulta, tal vez un poco dirigida a Marianela, es ¿cuáles son las perspectivas laborales, el potencial en salario que brinda la maestría una vez culminado el programa? Asimismo, consultar si la bolsa laboral que brinda UTEC puede permitir lograr laborar en empresas extranjeras y cuán viable es. La primera parte de repente la puedo responder. Una vez que tú culminas una maestría y realmente la culminas, digamos, muy bien, las puertas están abiertas. ¿Por qué razón? Porque en el mercado lo importante no es que tengas solamente el cartón. El cartón no te habilita para ser bueno. Lo que te habilita para ser bueno son tus conocimientos, más ahora que las cosas se están moviendo rápido. Entonces, nosotros vamos a intentar de darles los conocimientos más interesantes y más fuertes que podamos. La recepción es de ustedes. Nosotros vamos a transmitir, vamos a intentar que lo recepcionen, pero que ustedes sean buenos va a depender también de ustedes. Entonces, cuando salgas al mercado vas a estar con los conocimientos suficientes como para poder desarrollar problemas o crear nuevas soluciones a los problemas. Pero cuán bueno seas va a depender mucho de ti. ¿Dónde está inteligencia artificial? Pues está en todo. Puedes trabajar en el área médica, puedes trabajar, por ejemplo, desarrollando sistemas de inteligencia artificial para empresas, puedes crear tu propio startup, puedes hacer una gran cantidad de cosas. De hecho, chicos de pregrado ya están creando sus startups en UTEC. De hecho, hay profesores que ya han creado su startup, como por ejemplo Artificio, ¿no? Entonces, las puertas están completamente abiertas, pero sí depende mucho de ustedes. Nosotros damos lo mejor, pero también ustedes tienen que aprovechar el momento para aprender. ¿Vale? Emir, si quieres complementar, por favor. Sí, perdón, ¿cuál era la siguiente parte de la pregunta? A ver si Davo nos ayuda. ¿Cuál era la siguiente parte? ¿Lo puedes decir? La siguiente consulta fue acerca de consultar si la bolsa laboral que brinda UTEC puede permitir lograr laborar en empresas extranjeras o cuán viable sería eso.
Bueno, sí, tenemos el área de Career Service, donde siempre hay los contactos con las empresas, hay bolsas de trabajo, se pueden generar entrevistas, pero ya depende del desempeño que tengan los postulantes, ¿no? O los egresados o los graduados en las entrevistas. De que hay una área de Career Service, sí la tenemos, hay bolsa de trabajo y tenemos ahí empresas, ¿no? Tanto nacionales, y no estoy seguro si tenemos ahí bolsa de empresas en el extranjero, ¿no? Ok, pero sí, sí hay una bolsa de trabajo también para los graduados de posgrado. Listo, gracias. Excelente, Cristian. Y mira, ahora tenemos la siguiente consulta de Ronald. Él nos dice, esta maestría está diseñada para programadores, ingenieros. Veo que piden temas y cursos a nivel intermedio. ¿Existirá la opción de poder llevar los microdegrees para desarrollar las habilidades necesarias, los que no tenemos el conocimiento a profundidad? Sí, justamente esa es la idea. Aquellas personas que no tienen los conocimientos necesariamente tienen que llevar los cursos, porque si no, no van a poder entender los siguientes. Entonces, esa es la idea, ¿no? Si tú no tienes conocimientos en algoritmia, no vas a poder entender muchas cosas, ¿entiendes? Entonces, por eso es necesario, es imperativo que lo lleves si es que no los conoces. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Tenemos la siguiente consulta de Carlos. Él nos dice, si quiero enfocar mi investigación en Reinforcement Learning, ¿cómo podría empezar mi tesis desde el primer ciclo, ya que el curso empieza en el segundo ciclo? Puedes entrar en contacto con la especialista en el Reformer Learning. Tenemos, por ejemplo, una profesora bastante capaz en Reformer Learning, que es la que va a dictar el curso de Deep Learning. Se llama Ariana, entonces tú podrías contactar tu interés desde el primer semestre, coordinar con ella y ella podría ir indicando o te podría indicar qué tópicos podrías ir investigando para acelerar, ¿no? Perfecto, Cristian, muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta de Renzo Rojas es, ¿qué lenguajes de programación o de base de datos necesito conocer antes de entrar al programa? Eh, Mira, si tú sabes algoritmia, en realidad cualquier lenguaje de programación debería ser capaz de adaptarte a cualquier lenguaje de programación, pero básicamente lo que más vamos a utilizar probablemente sea C y Python, C++ y Python, ¿no? Entonces, la mayoría digamos, de cosas que se están desarrollando son en Python, entonces necesitas ser un muy buen programador. Yo diría en nivel intermedio avanzados, realmente, sobre todo en la última parte, ¿no? Pero básicamente eso, necesitas... Si sabes C, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero si sabes bien C, C++, si sabes Java tampoco, porque al fin y al cabo, desde mi perspectiva, Python es una librería de C, desde mi perspectiva, ¿no? Pero no hay ningún problema. Si sabes C, si sabes Python, si sabes Java y sabes bien, no vas a tener problemas, eso te lo puedo asegurar. Perfecto, Cristian. Tenemos una consulta de Sixto, es una consulta un poquito larga. Es acerca de, considerando la necesidad de analizar grandes volúmenes de datos, Big Data, en las auditorías del sector público y privado, ¿es académicamente factible desarrollar como tesis de maestría un prototipo de herramienta analítica de datos enfocado en automatizar fases críticas y específicas de la auditoría financiera, como la detección de anomalías en planillas o la evaluación de riesgos en contrataciones, y validar su efectividad para mejorar la eficiencia y calidad de informes de control? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Sin embargo, ahí probablemente tengas que trabajar mucho con grandes volúmenes de datos y por lo tanto tengas que aprender a lidiar con programación de alto desempeño. Y por lo tanto, uno de tus cursos selectivos debería ser programación de alto rendimiento, que de hecho lo dicta un profesor nuestro que te había mostrado. Es el profesor, déjame acordar, siempre se me va su nombre, es el profesor José Antonio Fiestas, ¿no? José Antonio Fiestas ha hecho un doctorado en astrofísica y es el experto en programación de alto desempeño. Entonces, con él aprendes cosas como, por ejemplo, programación en CUDA, programación, no vas a necesitar en CUDA, pero programación paralela y concurrente, ese tipo de cosas. ¿Vale? Perfecto, Cristian. Vamos con la siguiente consulta de Marco Bilbao. Nos consulta si se requiere conocimiento de matemática a nivel intermedio o es posible con conocimientos básicos iniciar la maestría. Honestamente, yo creo que es
a nivel intermedio mínimo, ¿no? Porque una cosa es empezar desde cero completamente y otra cosa es ya tener ideas básicas. Pero como te digo, eso es una apreciación porque ahí tú podrías tener conceptos básicos, pero aprender muy rápido. Entonces ahí es tú quien se tiene que medir. De hecho, vas a tener una entrevista y en la entrevista te van a hacer preguntas y en esa entrevista van a decidir si es que pasas a la segunda etapa. En la segunda etapa te van a decir, ok, ¿sabes qué? Pasas, pero vas a necesitar reforzar matemática y por lo tanto debes llevar el degree. O, digamos, si estás muy bien, no necesitas los degree. Es lo que se va a ver en la entrevista. Perfecto, Cristian. Tenemos la siguiente consulta de si es posible cruzar la maestría si alguien viene de una formación de pregrado de ciencias sociales. Esa es una pregunta interesante y por supuesto que es posible, pero depende de la persona, ¿no? Entonces, de hecho, digamos que en Chile he tenido algunos amigos que habían estudiado arte y se habían metido a computación y les fue muy bien. Entonces, la habilidad y la inteligencia no necesariamente depende de cuánto has estudiado, ¿no? Entonces, a eso voy. O sea, una persona puede tener muchos estudios, ser PhD y no ser más inteligente que tú. A eso quiero decir. Por lo tanto, no importa de qué carrera vienes, si aprendes rápido, entonces no deberías tener mayores problemas. Pero obviamente vas a tener que pasar la entrevista previa, ¿no? Te van a analizar ahí. Excelente, Cristian. Ahora la siguiente consulta es si, ¿en qué consiste el convenio con Alberta? Pasantía, profesores allá. Quisiera un poquito más de detalle. Emir, de repente nos ayuda a seguir. Sí, claro. Tenemos un convenio con la Facultad de Ingeniería para hacer investigación. Y hay dos formas. Uno es a través de un concurso donde postula el profesor investigador de UTEC, po- postula a este concurso UTEC Alberta, eh, donde arman una propuesta de investigación. En esa propuesta está liderada por un profesor de UTEC tiempo completo, que puede ser, por ejemplo, Cristian, y un profesor investigador de la Universidad de Alberta como contraparte. Forman un equipo. Dentro del equipo, eh, ahí pueden agregar a sus estudiantes de posgrado y de pregrado, ¿no? Ahora estamos poniendo énfasis a los estudiantes de pregrado que formen parte de los equipos. Si la propuesta es ganadora, porque no hay fondos infinitos, como todo concurso, la mejor propuesta es la que va a ser financiada dentro de todos los profesores investigadores que tenemos en UTEC. Si la propuesta es ganadora y financiada, entonces van a tener recursos para trabajar juntos, ¿no? Tanto para desarrollar ese problema que han presentado y van a trabajar juntos con el equipo de profesor de Alberta. Y dentro de la propuesta pueden considerar pasantías. Entonces, los alumnos pueden ir a la Universidad de Alberta por unos meses a trabajar en el laboratorio del profesor de la Universidad de Alberta, que forma parte del equipo de investigación. Y eso ya está pasando. ¿Ok? Eso es uno. Después hay otro financiamiento que también es bajo concurso, donde postulan ya los mismos alumnos para hacer pasantías de investigación en laboratorio de la Universidad de Alberta, y ahí sí la propuesta la escriben los alumnos, ¿no? Obviamente avalado por su asesor de tesis, ¿no? Que lo van a tener desde el primer ciclo, ¿no? Desde el primer ciclo creo que ya les asignamos un asesor de tesis para que comiencen a trabajar sus investigaciones en los programas de investigación de la escuela de posgrado, ¿no? Entonces, desde el primer ciclo ya van a tener un asesor con el que van a comenzar a trabajar su proyecto de investigación. Perfecto, Luis, muchas gracias. Nos consulta Diego. ¿Cuál diríamos que es el valor agregado de esta maestría a comparación de otras maestrías o especializaciones en otras universidades? El valor agregado es bastante simple. La idea puntual en esta maestría es hacer que las personas conozcan las bases profundas de los modelos para crear nueva tecnología.
Nuestro objetivo no es que compitan, por ejemplo, con personas que utilizan librerías. O sea, quiero que me entiendan bien. Y eso está muy bien. Hay un grupo de personas que hacen, que hacen maestrías con el objetivo de conocer la tecnología para aplicarla a un problema puntual, pero no necesariamente tienen que conocer lo que está abajo. ¿Ah? Conocen, por ejemplo, diferentes técnicas de clustering, saben más o menos cómo funcionan, saben las librerías y resuelven rápidamente. Eso es una cosa. A nosotros nos interesa que entiendan, no solamente que apliquen, sino que entiendan las bases, porque si entienden las bases pueden pensar en nuevas soluciones, en nuevas formas de resolver los problemas más interesantes, más potentes. Por ejemplo, si tienes un problema X, hay 10 investigaciones que resuelven ese problema X, pero esas 10 investigaciones tienen ventajas y desventajas. Lo que me interesa es que ustedes encuentren las desventajas para generar una nueva propuesta que supere a esas 10 propuestas anteriores y se convierta en el estado del arte. Y otras puedan usar esa nueva propuesta, otras personas puedan usar esa nueva propuesta para resolver otros problemas. Básicamente eso. Queremos hacer que ustedes creen tecnología, no que la usen. Esa es la diferencia principal. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Tenemos la siguiente consulta de que en la maestría de ciencia de datos y en esta veo cursos en común como Machine Learning, por ejemplo. Mi pregunta es si el enfoque, la manera de Y dictado y la evaluación que se le da a ambos es la misma o no. no, no puede ser la misma. ¿Por qué razón? Porque en la otra maestría la idea es que los chicos vienen, se les da un problema puntual, ellos utilizan una serie de librerías y tratan de resolver ese problema, ¿no? Lo que nos interesa es que ellos conozcan diferentes herramientas y usen esas herramientas para resolver ese problema. En cambio, en esta maestría lo que nos interesa es que ustedes diseñen la herramienta, creen la herramienta para resolver el problema. Entonces, básicamente son dos cosas diferentes. Por un lado, mira, estas son las herramientas, este es el problema, resuélvelo. Por otro lado, tienes este problema, no hay herramientas, resuélveme la herramienta y resuélveme el problema. Entonces, básicamente son dos cosas diferentes. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Tenemos la siguiente consulta de Miguel, que es acerca de las áreas de investigación de la maestría. ¿Deberán estar relacionadas a las investigaciones actuales de UTEC o se puede proponer nuevas áreas de investigación y qué podría hacer si no encuentro un especialista en el área que quiero realizar mi investigación? Esa es una muy buena pregunta. Lo que sí te puedo decir es que hay varios profesores, cada profesor tiene sus líneas de investigación, no necesariamente una, hay profesores que tienen una o dos líneas de investigación, que sería preferible que trabajes con ellos porque son ellos los que dominan el tema. Sin embargo, si tú tienes algún tipo de inquietud, lo que se puede hacer, y dado que son profesores que vienen de diferentes lados, se puede conectar con algún profesor. Por ejemplo, que sea de alguna de la Universidad de Aurea, alguna de la Universidad de Ricardo, alguna de la universidad mía, etcétera, etcétera, de alguna universidad que esté trabajando tu tema, entonces se puede resolver, digamos, tu inquietud con una persona, con un asesor externo. Entonces, y eso también se ha hecho, ¿no? Incluso en pregrado. En pregrado hay personas que han venido con ideas realmente interesantes y locas, que por ejemplo yo no tenía mucha idea, pero por ejemplo un profesor en Brasil que yo lo conozco sí tenía esa idea. Entonces hacemos la conexión y él funge como un asesor externo, ¿no? Entonces, él nos puede ayudar. La idea es que se resuelva el problema de manera bien hecha y con un alto estándar. De eso se trata. Si realmente no tenemos, te lo vamos a decir. ¿Sabes qué? No tenemos un experto en ese tema y no te conviene a ti realmente porque no vas a tener una guía sustancial. Pero básicamente vamos a intentar que todos tengan un asesor, ¿vale? Perfecto, Cristian, muchas gracias. Vamos con las dos preguntas finales ya para finalizar la charla. Tenemos la consulta de, quisiera solicitar información sobre el curso de nivelación de verano previo a la maestría. Específicamente, ¿quiénes son elegibles para tomar este curso? ¿Es un requisito obligatorio para todos los estudiantes que inician la maestría? Y si este curso tiene algún costo adicional. Esas son sus consultas. Ahí no estoy seguro, realmente. No sé si alguno de ustedes puede responder esa pregunta. Sí, sí, claro, Cristian. Primero se va a decidir para los candidatos a la maestría, se va a decidir en el proceso de admisión quiénes necesitarían llevar estos cursos, que normalmente debería ser uno, para poder ingresar a la maestría.
pero también ese curso se ofrece de manera abierta para las personas. Hay personas que sí, que si les interesa mucho el curso, pues lo pueden llevar, ¿no? Como para que tengan ese conocimiento. Ahora, entonces no es un requisito obligatorio. Si en el proceso de admisión hay personas que ya conocen de ese tema y son admitidos, van a la maestría. Las personas que no tienen las bases necesarias para llevar los cursos de la maestría, tienen que llevar esos cursos. ¿Ok? Pero también lo pueden llevar de manera libre, ¿no? ¿Ok? Sí, si ya decide la persona, por más que tal vez el jurado le ha dicho de admisión, el comité de admisión le ha dicho, tú no necesitas, pero tú quieres llevarlo, también lo puedes llevar y tiene un costo. Y creo que con respecto al costo nos puede ayudar Marianela. Eh, hola, no tengo el monto exacto, pero se lo puedo compartir. Te lo hago llegar De acuerdo. por WhatsApp. No se preocupe. Sí, hay un costo para las personas que lo quieren llevar de manera libre, ¿no? Ahora, no estoy seguro si hay un costo adicional para los que van a llevar la maestría. Entonces, ese dato les puede pasar ya a Marianela más adelante. Perfecto, David, muchas gracias. Ahora pasamos a la última pregunta, que es, ¿qué robots poseen en los laboratorios de UTEC para poder realizar un trabajo de investigación basado en el Reinforcement Learning? Ah, digamos, hay unos robotcitos muy interesantes que son unos carritos robots más o menos de este tamaño, ¿no? Así es más o menos son estos tamaños. Y la idea es que, bueno, aquí tenemos el experto de robótica que es el Emil, pero nosotros no diseñamos los robots, sino que los usamos. Entonces, lo que tenemos son varios robotcitos de ese tamaño. Y los chicos, por ejemplo, de pregrado lo utilizaron mucho para para programar a los robots que tienen sensores LIDAR. Y los sensores LIDAR obtienen una nube de puntos, ¿no es cierto? Con esa nube de puntos el robot puede decidir para dónde moverse para evitar obstáculos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden hacer una serie de cosas bien interesantes como esos robots, dado que tienen sensores, esos sensores LIDAR, me parece que también tienen sensores de sonido, no estoy seguro. Entonces, con toda esa información, ustedes pueden aplicar no solamente algoritmos de Reinforcement Learning, algoritmos de planeamiento también, para, por ejemplo, descubrir su entorno, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente tenemos esos robots. Me parece que también tenemos los drones, o ya iban a adquirir drones. ¿Y qué más? También tenemos una cámara bastante potente para capturar escenas tridimensionales. Entonces, tenemos una buena batería de cosas. También tenemos los óculos, no sé cuántos, son 32 óculos, me parece, para hacer cosas en 3D y ese tipo de ideas. Perfecto, Cristian. Hemos tenido algunas consultas relacionadas a las líneas de especialización, cursos selectivos o becas. De eso, Marianela se va a encargar de comunicarse con cada uno de ustedes para poder darles mayor información. Así que vamos a cerrar con la consulta de... eh, nos preguntan acerca de una diferencia entre, o qué diferencias tiene la maestría en ciencia de datos e inteligencia artificial con esta maestría de investigación en inteligencia artificial que ofrece UTEC. Como les había dicho, la maestría en ciencia de datos es una maestría profesionalizante. Esta es una maestría en investigación. Entonces, cuando entran a la página de UTEC en posgrado, pueden darse cuenta que hay dos líneas de maestría, las maestrías de investigación y las maestrías profesionalizantes. Entonces, las maestrías profesionales tienen una idea puntual, que es preparar a las personas en utilizar tecnología para aplicarla, utilizarla. En cambio, en la investigación, nosotros estamos tratando de formar personas que creen tecnología, es decir, que dado que tienen las bases matemáticas y algorítmicas, sean capaces de detectar falencias en los métodos actuales para desarrollar un método nuevo, novedoso que resuelva un problema, o detectar un problema que no está bien resuelto e intentar resolverlo, ¿vale? Entonces, son dos cosas diferentes. Perfecto, Cristian. Con esa respuesta damos por concluida la ronda de preguntas y respuestas. Queremos agradecerte a ti, a Emir, a Marianela y a todos por Con haber mucho gusto. participado, sí, en esta charla informativa de la maestría de investigación en inteligencia artificial. Ha sido un placer. eh, Tengan todos muy buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad. Listo, que les vaya muy bonito. Gracias. Gracias a todos y Gracias, buenas Emir. noches también. Gracias, Cristian. Gracias. Adiós.